Ahí donde empezamos, o donde empezó hermana Blanca, la lectura bíblica del día de hoy, yo me fui hasta el último versículo, pero el penúltimo versículo, el 21, lo leímos, dice, perdón, yo me fui al penúltimo, dice, bendecid a Jehová todos, vosotros todos, dice el 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Oiga la palabra que nos da, el título que nos da, porque el Señor quiere. Ministros suyos, pero no se queda ahí corto, no dice nomás ministros suyos, dice que hacéis, ¿cómo dice? Su voluntad, correcto. Pueden sentarse. Voy a tomar esto como arranque para la enseñanza del día de hoy. Me gusta este versículo, dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos. ¿De qué manera se nos reconoce que somos ministros del Señor? Perdón. Pero el otro día pasamos un retén por ahí. Un retén, o sea, un chequeo de la policía. Ya se acerca el oficial, nos alumbra y todo, a ver, identificación, ok, como no, muchas gracias, y alumbra para dentro de la van. Iba Rodrigo dormidito, bien tranquilito, y se nos queda viendo el oficial y nos dice, ¿de la iglesia viene? Y yo nomás me sonrío y le digo, ¿cómo sabe? Me dice, se enoja, me dice, se ve. Ustedes vienen de la iglesia. Oh, my goodness. Es que hermoso. O sea, estábamos aquí en Johnson, y de ahí nos faltaban unos 20 minutos para llegar a la casa. Qué bonito se siente que alguien reconozca, al menos en ese caso, entiéndame, que alguien reconozca la presencia por fuera del Señor, o sea, en nosotros, la presencia del Señor. Hermano, pero cualquiera puede equivocarse, pueden ustedes haber venido tal vez de alguna graduación, de alguna boda, no sé, de algún evento, de algo así por el estilo. Sí, es cierto, y a eso es lo que quiero ir. El policía pudo bien haberse equivocado y yo haberle respondido, no, venimos de una boda, venimos de una celebración, de algo así. Pero es que ustedes dan el aspecto de ser cristianos. No, hombre, nosotros ni creemos en ese tal Dios. Podría ser. Pero la apariencia nuestra le inspiró a aquel varón a decirnos esto. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces nosotros como cristianos en las iglesias hemos llegado a equivocarnos mucho, creyendo que por la apariencia física, y no estoy diciendo, yo siempre voy a hacerlo de vestir de esta manera delante del Señor, en todas las veces que pueda, y también los que trabajen y colaboren para el Señor, oiga bien, los que trabajen y colaboren para el Señor como ministros, junto conmigo, o sea, yo con ellos y ellos conmigo, no más yo sobre ellos, ni ellos más sobre mí, sino que todos tenemos un solo Señor. Yo espero que cuando el Señor les abra el púlpito, y estoy hablando con todos y con cualquiera, que quiera, que desee buena obra, como dice Pablo en el primer versículo del capítulo en el que estamos, capítulo 3, aquí en Timoteo dice, palabra fiel. El que desea obispado, buena obra, desea buena obra. Eso no indica que automáticamente, como dije, una pequeña reseña, no quiere decir que automáticamente, hermano, ¿es varón? Sí, puede pasar, no. Ahí está la lista de requisitos. O sea, ni siquiera nos dice automáticamente, pero sí, la lista es para el varón, lo sé. Pero no dice todos los varones vénganse y luego en el camino arreglamos los tanates si quieren. Para nosotros los tanates, o sea, las bolsas, las maletas, las valijas. Los morrales ahí en el camino, no. Dice aquí, bendecid, el Salmo 103, versículo 21, bendecid a Jehová todos, vosotros todos, sus ejércitos, de los cuales yo soy parte. Sé que aquí está hablando más que todo de los ejércitos celestiales, pero en su momento voy a ser parte yo de eso también. Pero dice, ministros suyos que hacéis su voluntad. Efesios. Vayan conmigo por favor a Efesios. Y esto fue lo que me agradó de este versículo, cuando dice eso de esa manera. Efesios 4, versículo 10 en adelante.
Efesios 4, versículo 10 en adelante dice: el que descendió, sabemos de quién estamos hablando. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Me gusta la diferencia que hace en esto. Dice, y continúa, dice, y me voy a regresar al 11. Dice, ¿y cuál es la razón? Aquí no dice ministros que hacen la voluntad. O sea, esa es la razón. Son mis ministros, pero siempre y cuando haga la voluntad mía, dice el Señor. Y aquí Él los instituye, los constituye a que sean estos, pero la razón es esta. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 21 que estábamos leyendo dice los ministros del Señor aquí para la obra del ministerio. Y cuando decimos la palabra ministros, ay Dios mío, es algo grande. Y cuando decimos la palabra ministerio, hermano, qué gran ministerio el que usted tiene. Entonces, y luego dice para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, o sea, todos juntos, ustedes, yo, los varones que quieren trabajar junto conmigo y yo con ustedes, vuelvo a repetir, no yo sobre ustedes ni ustedes sobre mí, trabajamos para un solo Señor. Y lo he insistido por años eso. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que un día quieren una cosa, otro día quieren otra, o otro día se inventaron cualquier otra cosa. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ahí está. Cristo es la cabeza. Es cierto que a mí el Señor me ha puesto aquí, digamos, como obispo. Ay, hermano, gran nombre que tiene usted. No, obispo significa vigilante, significa supervisor, significa encargado del encargo que te dejo. César, te dejo encargado del encargo que te dejo. Ah, no, pues entonces yo aquí mando. No, te dejo encargado del encargo para que al final me entregues la respuesta cuando yo venga. ¿Qué hiciste con mi iglesia? Ah, bueno, pues es que yo no me dije, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo de que la iglesia tenía que hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad del Padre? Ministros del Señor, y aquí dice, los constituyó Él mismo para el crecimiento de la obra. No para que yo me haga más grande sobre ustedes. Y ahorita se me fue hermana Blanca, y si me alcanza a escuchar, yo voy a escuchar las palabras que voy a decir. Dice, hermana Blanca es mi esposa, 41 años ya. Dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. No es ni Pedro, no es ni Pablo, no es don fulano, no soy yo, no es nadie. La cabeza es Cristo, punto. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, cada ministerio al que le tocó hacer cada función, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo voy a recibir yo mi crecimiento? Con ustedes, por medio de ustedes. Si ustedes crecen, yo crezco delante del Señor. Llámese trabajo, usted tiene una cuadrilla de trabajadores. Y me dice, César, qué bien están trabajando tus muchachos. Bueno, pues ellos están haciendo su esfuerzo. Sí, pero si tú no hicieras tu trabajo, ellos no harían el de ellos. Pero recuerda de que todos trabajan para mí. Todos trabajan para mí. Sí, Señor, tú eres la cabeza, tú eres el dueño de los campos, tú eres el dueño de absolutamente todo. Pero el de la responsabilidad mayor dentro de la iglesia es cierto, soy yo. Pero no es nada agradable al final del día. Porque llegará el momento en el que el Señor me va a decir, ¿qué hiciste con mi iglesia? Y eso va
para todos y cualquier otro obispo, o sea, observador, vigilante, encargado de algo que es propiedad de alguien más. Lo acabamos de ver, Salmo 103, los últimos dos versículos. Vayan conmigo, por favor, allá al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 33 en adelante. Ya hace algún tiempo, y perdón si la persona me está viendo por lo que voy a contar, pero ya hace algún tiempo, ya hace varios años ya, alguien me preguntó, una hermana, me preguntó: y hermano, ¿y usted por qué no cree en el pastorado? Y me acerco al micrófono para que se escuche clarito allá. ¿Por qué usted no cree en el pastorado de la mujer? Porque no está, no hay. No existe. Le digo, compruébemelo. Y la hermana me dijo: hermano, yo sé que no está. Yo sé que no está para la mujer. Me dice, pero le digo, hermana, le digo, perdóname, pero tu esposo es el pastor de la iglesia y está haciendo un buen trabajo. Sí, me dice, hermano. Pero cuando él me ha presentado a mí como la esposa del pastor, yo siento que la gente no me respeta. Entonces yo le dije a mi esposo que empezara a anunciarme como la pastora. Y viera ahora la gente cómo me respeta. Como la pastora. Y digo, no hay, el Señor no instituyó, no constituyó pastorado femenino, no está. Desde el Antiguo Testamento, no está. Desde el sacerdocio, no está. Las sacerdotisas que habían, eran sacerdotisas que servían a dioses paganos. No hay sacerdotas. En el ministerio del tabernáculo del Señor no hay. Ni siquiera sirviendo, ni siquiera mujeres sirviendo en el templo, al menos en la puerta. Dicen algunas servían en la puerta, pero estas mujeres se dedicaron al pecado. Eso es, ya he platicado con eso con ustedes. Pero me dice la hermana, me dice, es que ahora desde que me presento yo como la pastora, y en otros lugares, si él me presenta como pastora, yo siento que la gente me da más respeto. Entonces le dije yo, entonces usted ha conseguido un falso respeto por medio de un falso título. Tuve que decirlo, qué triste. Después yo hasta después estaba, dije, Señor. Y me dice, bueno, me dice, sé lo que usted piensa. No, le digo, es que es un título que no le corresponde, pero si ha conseguido respeto. Y le dije, mire, mejor ahí lo dejamos. Mejor ya no hablemos. Ahora, hay varones que van a conseguir un falso respeto también por un falso título. Porque no todos hemos sido constituidos, y digo hemos, porque a mí me costó un montón de negativas delante del Señor, que yo no quería hacer esto que yo hago, y el Señor aún así me arrastraba, llámese Pablo. Pablo no quería, él quería defender la ley, quería defender esto, quería tener sus amigos en la alta política, él quería ser y todo, él quería ser reconocido, quería llegar a ser temido y fue temido. Le tenían miedo a Pablo. Tanto que cuando el Señor se le apareció en la gran luz allá camino a Damasco, Hechos capítulo 9, 26 y 29 y el capítulo 26 también, viene y desde ahí, cuando le dijeron hay que ir a orar por Pablo, para que dijo, Pablo, ese Saulo, no, dice, se nos va a querer matar. No, dice, vayan porque yo lo he escogido. Ese es el mismo camino que a mí me tocó. Si el Señor me escogió, fue después de hacerme probar lo frío de la muerte, lo oscuro de la muerte, y ustedes lo saben, ya lo he platicado con ustedes. Me tocó probarlo, me tocó saborear lo amargo, lo helado, lo frío, lo triste de la muerte. Y el Señor aún no era mi tiempo. Pero dice acá, Marcos 9, versículo 33, y sé que estoy insistiendo bastante en eso. En esta semana hubieron un par de personas que me llamaron precisamente sobre este tema y los mandé que vieran ahí en el canal, ahí en YouTube, ahí en Facebook. Los mandé que lo vieran, le digo, pero tuve oportunidad de todos modos hablar con ellos. Entonces, porque a un hermano yo me llamó con preguntas, ahí lo dejo para no atrasarme más, pero veamos cómo dice acá. Hoy uno de ellos todavía me llamó, me mandó un mensaje, y es una persona que yo teológicamente respeto mucho, es un hombre con mucho conocimiento. Pero me dice, me diste cátedra. O sea, me enseñaste algo que yo no me había fijado.
Y lo he leído cantidad de veces. Le digo, no, pues ahí está. Le digo, no, me dice, pero gracias porque me enseñaste algo que no sabía. El varón este no me dijo, oh, no, si eso ya me lo sabía ni nada. No, fue sencillamente humilde para decirme, eso no lo sabía. Gracias. Y él iba a dar precisamente una clase que tenía que ver con algo así, no precisamente esto. Él iba a dar una clase y me dice, no entiendo esto y voy a dar una clase, ayúdame. Ya le ayudé. Y pues yo me quedé tranquilo, ya no seguí pensando más. Más tarde en la noche me manda otro mensaje agradeciéndome porque se le había ayudado, y digo, ese es mi ministerio, ese es mi trabajo, ayudar, pero también tengo que ser humildemente dispuesto para recibir ayuda cuando yo la necesito, o pedir ayuda cuando la necesito. Marcos 9, versículo 33 en adelante. Y llegó a Capernaum. Recordemos que esta era la ciudad donde nuestro Señor vivía. Esa era su ciudad, Capernaum, allí estaba su casa. Y cuando estuvo en su casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿cuál era el pleiterío que se traían ustedes? ¿Cuál era el pleito? No le digan nada al Señor, pues el Señor no lo sabe, ni cuenta el Señor, no. Les estaba preguntando para que ellos se expresaran, no porque el Señor no lo supiera, sino que ellos tenían que sacar el veneno que traían en sus corazones. Y le dicen, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ese era el pleito que traían. No es uno de los grandes pleitos que hay en muchas de las iglesias en los días de hoy. Llámese iglesia cristiana, llámese lo que quiera, póngale el rótulo que usted quiera allá afuera. No ese es el pleito que hay, uno de los pleitos que hay, que todo el mundo quiere ser el mayor, quiere los títulos más importantes, los títulos más crecidos. Y ustedes lo saben, bueno, al menos en la casa, no están aquí. En mi casa ya están, ahí están los títulos pegados en la pared, ahí están. Yo no vengo tirándolos aquí delante de ustedes, no. Vengo tirando mi corona delante del Señor y delante de ustedes porque somos iguales. Y dice, mas ellos callaron. Eso es lo que les va a tocar a aquellos que se han puesto nombres grandes y nombres tan grandes que ni siquiera existen en la palabra del Señor. Llámese, como dije, pastora, llámese apóstolas. Búsquenlo. Ya hay mucha mujer llamándose apóstola. Búsquenlo, por favor, en su momento. Videos por ahí. Dice, porque en el camino habían disputado. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12, vengan para acá. Vengan para acá. Dice allá en Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, creo, si no me equivoco. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, ven, siéntate, platiquemos, a ver, dame tus excusas. Dime en qué me equivoqué yo, dice el Señor. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos. Si alguno quiere ser el más grande, humíllese a ser el más pequeño de todos. Eso, por lo que tanto he enseñado durante años. Por favor, nunca piensen que un pastor tiene autoridad humana sobre ustedes, porque no la tienen, no la tenemos. No la tenemos. Tenemos autoridad bíblica, como usted también puede tener autoridad bíblica sobre mí si usted tiene conocimiento. Llámese un ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo de trabajar en carros, porque en reparación de carros, porque lo hice por años. Ahora ya no puedo. Mi hombro, mi cuello ya no sirven. Ya no puedo levantar cosas. Bueno, pero había mecánicos mucho mejores que yo. Digamos que yo me acercaba a uno de ellos y veía el trabajo que estaban haciendo, tal vez para aprender. Déjame ver tantito, quiero aprender. Pero llegaba yo, digamos, cosa que, digo, si yo me acercaba de ahí a ver qué era lo que estaba haciendo, ahí te equivocaste. Esto lo hiciste mal. Y me volteé y me dice, ¿y tú cómo sabes? Si yo llevo muchos años de experiencia contigo. Porque aquí, mira, estoy viendo, digamos, el diagrama. Estoy viendo el diagrama de lo que estás haciendo, y tal vez no lo puedo hacer allí, pero en el diagrama lo estoy viendo. O sea, en lo que está escrito, te estoy diciendo que te estás equivocando. A ver, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, hermano. Ay, qué bueno que viniste y me dijiste, qué bueno. Ese cable
ese tornillo, lo que sea, no va ahí. Qué bueno que me dijiste. Y todavía que, oye, sí te fijaste, de veras, qué bueno. Ahí está. Ahora, imaginémonos otra vez, la misma escena. Aquel hombre trabajando, añísimos trabajando en vehículos. Y yo con mis 2, 3 pocos años ahí apenas, y llego yo y me le quedo viendo y le digo, ahí te equivocaste. ¿Dónde? Ahí en ese cable, ahí ese cable lo conectaste, no va ahí, ese cable va al otro lado. A ver, ¿y tú cómo sabes? Porque ahí lo vi donde está escrito, ahí en el diagrama, ahí lo que está escrito, ahí lo dice. Y me dice, mire, fíjese bien lo que voy a hacer. Lo tienes al revés. Lo estás viendo al revés. ¿Qué no te han enseñado? Le dice, mira, si no me vas a enseñar, si no, mira, mejor apártate de acá. A eso me refiero. Digamos que viene uno y va a corregir algo, tener la palabra del Señor de derecha, como debe de ser para... Y sí, yo puedo tener su autoridad sobre aquel, autoridad escrita, aquel que pueda tener tantísimos años, pero tiene que estar como el Señor ha mostrado la palabra. Llámese Salmo 103, lo que acabamos de leer. Los ministros del Señor que hacen su voluntad. ¿Y cómo voy a hacer su voluntad del Señor? Viéndolo exactamente como está, pero muchos ya le empiezan a voltear a ver si se me acomoda para mí. Y terminan volteando la palabra del Señor, como acabamos de leer allá en Efesios, en el capítulo 4, dice que usan estratagemas. La palabra estratagema viene del griego kubos. Kubos significa dados, los dados, así como usted los conoce. Los dados, esos que ocupan para juego, que los tiran, es cierto, eso significa. Pero también hay gente que sabe tirar los dados y dicen los dados cargados, más pesados de un lado que del otro. Y saben tirarlos de manera que siempre les caigan como ellos quieren. Valga el ejemplo porque de esa manera está. Ocupan estratagemas, engaños. Y alguien que no sabe de cómo se tira eso, le bajan todo su dinero, le bajan todo su cheque y usted ni cuenta se dio. Hasta ahí termino con el ejemplo ese. Pero dice, entonces él se sentó y lo llamó. El que, si alguno quiere ser el primero, o sea, si, hermano César, ven para acá, te voy a poner frente a la congregación, entonces yo ya soy el primero. En responsabilidad sí. Pero para ser responsable de ellos tú vas a tener que ser el último, el menor de todos. Pero yo ya soy reverendo, yo ya soy... No. Eres obispo, eres servidor, vigilante, observador. Hasta ahí, nada más. Dice, será el postrero de todos y el servidor de todos. Palabra de nuestro Señor, el servidor de todos. Hermano pastor, sí, cómo no. Hermano pastor, sí, cómo no. Yo he oído esta expresión, tal vez a mí nunca me la han aplicado. No, sí me han preguntado. Hermano Beteta, ¿y usted en qué trabaja? Me han preguntado, ¿usted qué hace? Y les digo, yo no tengo un trabajo formal. Y me preguntaba uno de los hermanos que me llamó esta semana y me dice, hermano, ¿y tú? Le digo, ¿sabes qué? No, yo tenía bastante trabajo antes del cambio de la ley. Yo tenía bastante trabajo y lograba hacer varias cosas porque trabajo de manera independiente. Ahora con la ley que ha cambiado, la verdad, por rato me aflijo, nos afligimos con hermana Blanca, por eso dije, hermana Blanca se fue para allá. Nos afligimos porque hay semanas en las que yo apenas poquito. Y de repente otra semana sí y otra semana nada. Pero ella me dice, no te vayas a meter a un trabajo de compañía, porque no vas a poder hacer lo que haces ahora. Que el Señor nos ayude, y el Señor nunca nos ha dejado aguantar hambre. Nunca nos ha dejado con el carro tirado por falta de gasolina. Nunca lo ha hecho el Señor. Esperamos que tal vez de repente haya otra vez cambio de leyes y podamos trabajar un poco más que eso, pero en lo tanto estoy tratando de buscar en lo mismo, sin meterme a horarios que me quiten del trabajo del Señor. Y vuelvo a repetirlo, los que nos están viendo enfrente de ustedes, también nunca hemos agarrado del dinero de la iglesia para necesidades nuestras. Nuestro Señor siempre ha suplido, siempre. Continúo. Y dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, fíjense lo que hace. No nomás lo trae y lo pone en medio de todos, sino que lo levanta al niño. ¿Quién lo levantó del nivel de todos los que estaban ahí? Lo levantó Jesús mismo.
No lo dejó, mostrándoles ahí que un niño tan pequeño lo levanto yo con mis brazos. Ustedes que se creen la gran cosa, se creen acá, porque traen el pleito, a ver quién va a ser el mayor, a ver quién es el más querido del Señor, a ver, allá andan ustedes con su pleito, pero miren lo que yo hago, el niño pequeñito, vengo y lo levanto, aquí conmigo. Lo levantó aquella criaturita y dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ese es el orden que hay. Ahora, si yo a ustedes los miro como menor cosa, o los que me están oyendo, todos los que me están oyendo, en cualquier parte del mundo viendo, o si en la iglesia donde usted está, lo consideran a usted ser menor cosa, porque no ha llegado al altar, que es un lugar de vida o de muerte, no participa del púlpito porque es un lugar de vida o de muerte. ¿Cuántas personas que usted, en el lugar donde está en cualquier parte del mundo, usted sabe de primera mano de que son personas que no deberían de haberse subido a un lugar que no les corresponde? Y eso es así. Cuando venimos ahí de repente con la hermana Blanca, venimos y le digo, mira, nunca me critiques o nunca me vayas a criticar diciéndome que yo me creo el dueño del púlpito. Le digo, porque bien sabes que no soy yo. Nunca me vayas a decir, sí, porque te crees el pastor, nunca lo vayas a hacer, no lo hagas. Le digo, porque me ofende, me duele. Me duele cuando se me dice algo así. No quiero que se me diga algo así. Porque al final del día, todos, ustedes y yo, somos responsables de que este lugar esté limpio para la gloria del Señor. Entonces dice, no me recibe a mí, sino al que me envió. Allí en primera carta a los Corintios, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, donde estamos en el estudio. Versículo 4, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice, uno de los requisitos, y óigame bien, mis hermanas en cualquier parte del mundo, preciosas almas del Señor, se les ama y todo eso, pero la palabra dice esto: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mis hijos, mis 3 varones, ya he hablado yo varias veces de ellos. Esto que ellos hacen, y aquí lo escribí de esta manera: me tienen respeto a mí y le tienen respeto a su madre. Son unos varones dignos, se comportan bien delante de nosotros. Sé que les falta delante del Señor, yo lo sé, como nos falta a todos. Sé que les falta delante del Señor, pero son entendidos en de que el honor para la casa del Señor es lo más que nosotros podemos aspirar aquí en vida, podríamos decir. Que el respeto de la casa del Señor se busque. Porque ellos saben que la segunda parte de este versículo dice que sea, donde estamos dice, aquí estoy. Pues el que no sabe gobernar, el versículo 5, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí hay algo que es necesario explicar. Mis hermanos varones, sabemos de que usted es la cabeza del hogar, lo sabemos. Que la hermana es más hábil en algunas cosas, también es cierto, lo sabemos, y es parte de lo que a ella nos corresponde hacer. Pero fíjese, más adelante, si el Señor lo llegara a poner a usted en algún ministerio, y ocupé la palabra ministerio a manera de servicio, lo llega a poner a usted en algún obispado, pero obispado significando, o sea, vigilante, lo que yo estoy haciendo, que las cosas del Señor se hagan bien todo el tiempo, y el Señor lo llega a poner a usted en un obispado, o en un presbiterio, o en un diaconado, pero su casa usted no la está gobernando bien como es. Eso no quiere decir de que ahorita usted tiene excusa
para que sus hijos hagan lo que ellos quieran, no solamente en su casa, sino en la escuela, en el doctor, en la calle, en todo eso, sino que mayormente dentro de la iglesia. Nada de eso, ay hermano, pero es que yo todavía no soy ni obispo, ni presbítero, ni diácono, ni pastor, o sea, por menos sería pastor. Yo no estoy a cargo de eso, hermano. Les recuerdo que usted es el sacerdote, usted es el pastor, usted es el presbítero, usted es el obispo de su misma casa. De su misma casa, desde ahí. El cristianismo, la iglesia cristiana empieza desde la casa. La alabanza del Señor empieza desde la casa. Y el orden de sus hijos se refleja en la iglesia tal como son en la casa, en la mayoría de los casos. Y estoy hablando de cualquier parte del mundo en cualquier momento. Pero dice, ¿cómo va a poder gobernar la casa del Señor si no gobierna su propia casa? Si sus hijos mismos, hijo, ven para acá, al rato voy, ay, este niño no me hace caso. ¿Y qué vas a hacer? No, pues no hay qué hacer. Regréselo, póngale un par de balazos. Silencio, yo sé, tal vez en alguien. Y les digo, porque a mí me tocó, tengo mis 60 años. A mí me tocó, y uno de los reclamos que yo le hago a mi mamá, porque mi papá sí nos puso unas buenas tundas y son memorables, no se me olvidan. Pero mi mamá nos ponía tundas bastante seguido, pero tal vez no tan fuerte como las que nos ponía mi papá. Pero ustedes, la iglesia ya sabe cuando yo hablo con mi mamá, mamá, yo le tengo un reclamo a usted. Ay, mi hijo, perdóname, me dice. Pero ¿cómo le voy a reclamar, mamá? Está bien, pues hijo, reclamame pues. ¿Por qué no me pegó más duro? ¿Por qué no me castigó más duro? Tal vez yo hubiera sido menos burro. Y el Señor me pasó por todo lo que me pasó. Bendito sea el Señor. Ahora no da risa eso, pero en aquella época eran corajes míos de que mi mamá me castigara. Pero dice, el que no sabe gobernar su propia casa, en pocas palabras está diciendo cómo el Señor le va a confiar un ministerio. Ministerio significa servicio. ¿Cómo el Señor le va a permitir? Está bien, me gusta cómo tratas a tus hijos en la casa. O cómo tratas a tu mujer, cómo tu mujer te trata en la casa. Entonces, ¿sabes qué? Puedes venir y ministrar también acá. Llámese oficial de policía si quiere. Un oficial de policía lo va a detener, empieza a ver licencia y empieza acá, las llantas de tu carro, las luces de tu carro y todo eso. Y él trae su patrulla, trae su vehículo acá y todo bien bonito, bien acá, bien limpiecito, con todas las luces y fácil de identificar. Pero ¿cómo anda el carro de él? De repente, si él nos orillara manejando el carro de él, a ver tus llantas, ya ve las suyas. Las luces, te falta una, sí, pero usted trae una quebrada, además ni la trae. Oye, tus cinturones nomás traen, y empezamos en aquello. O sea, ¿cómo podemos decirle a una persona cómo comportarse familiarmente en esto y en aquello si nosotros estamos mal? No puedo. Entonces tengo que llegar de manera oficial, que sería esto, de manera oficial, hermanos, esto es lo que manda el Señor. Y yo como ministro del Señor voy a hacer su voluntad, y la voluntad del Señor es que yo les dé la palabra a ustedes sin pasar sobre ustedes, sin patearlos a ustedes, sino que de repente levantarlos a ustedes, que en su momento ustedes me levanten a mí, pero voy a poder levantar a aquellos que extiendan la mano y que digan, Señor, ayúdame. Me refiero con el Señor. Señor, ayúdame. Aquí está, el Señor lo restaura y yo continúo en el trabajo. Yo no puedo restaurar a nadie, yo no puedo ayudarle, puedo gastar toda una vida. Y usted piense, nomás imagínese algún personaje en su vida, ya sea su familia, ya sea lo que sea, que usted durante años le ha estado hablando del camino del Señor y no han querido. Y de repente le da la sorpresa, ¿sabes qué? Ya estoy siguiendo los caminos del Señor. No lo hizo usted, no lo hice yo, lo hizo el Señor por medio del Espíritu Santo, que es el trabajo del Espíritu Santo. Pero veamos acá y dice, versículo 6, no un neófito. Y me decía uno de los dos hermanos con los que hablé esta semana, hermano, me dices que yo soy un neófito. No, hermano, le digo, no eres. Neófito significa recién plantado, recién puesto, recién llegado a la fe, si queremos. Imagínense un taller de mecánica otra vez, y hay un trabajo por ahí importante, un trabajo grande.
Y llegan y dice, César, vas a trabajar aquí con nosotros en el taller, qué bueno, ¿no? ¿Traes tus herramientas? Bueno, ahí me prestan algunas ustedes porque yo no tengo toda la herramienta todavía. Bueno, ¿y que no eres mecánico, pues? O los que trabajan en techos, que no traes todo. Si cada mecánico lleva sus herramientas, y de acuerdo a la cantidad de herramientas, a veces juzgamos, no, este trae toda la herramienta, no, este tiene años trabajando acá, no, posiblemente se gastó 15 mil, 20 mil dólares en comprar un puesto para él, una imagen. Llámese pastorado también. Invirtieron esto, en aquello, y la gente ahora los admira en algo que ellos mismos han construido. Pero viene acá, imagínense, me acerca y me dice, César, necesitamos poner, qué sé yo, ayúdame, aire acondicionado, no voy a decir una máquina, un motor, un aire acondicionado, el compresor, el condensador y el filtro del condensador, porque son tres cosas las que se cambian. Casi siempre, no, nomás cámbiame esto, la mayoría. El trabajo de nosotros era hacerlo completo, o le decíamos no lo hacemos, o si lo hacemos no le doy garantía. Entonces, imagínense, vengo yo y empiezo a dar vueltas, que no sé ni siquiera cuál herramienta ocupar, y acá y me dice, bueno, ¿eres o no eres mecánico? Sí, pero es que de cambiar aceite, de lucecitas, entonces, ¿no puedes poner un compresor? No puedo. ¿Y no que eres mecánico, pues? Entonces tú no tienes años trabajando, eres un neófito, estás apenas empezando. Y dice, no un neófito, o sea, un recién plantado, en pocas palabras, un recién converso, un recién llegado a la obra del Señor, un recién llegado a la fe del Señor, y empiezan y cantan aquí con nosotros, pero es un hombre que tiene una voz preciosa, una mujer que tiene una voz preciosa, o que sabe leer muy bien, o que sabe entonar la palabra cuando la lee, ay, este hermano, échenmelo para adelante. Pero es que es un neófito, no importa, pero va a dar presencia. Y aquel hombre dice acá, acordémonos, dice, no sea que envaneciéndose, o sea, llenándose, inflándose de orgullo, se pueda volver insolente. Nosotros podríamos decir, puede llegarse a creerse mucho. O diríamos nosotros, mire este hermano, un gran creído. Podríamos decir, palabra normal. Dice, se llega a inflar de altivez, de orgullo, llega a cegarse en orgullo, en vanidad, llega a atontecerse, llega hasta tonto de tanto que se ha creído, se le nubla la visión espiritual y termina por último embobado. Y eso sería caer en dice que caiga en la, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación. La condenación es una decisión. El condenarnos también es una decisión. No quiero las cosas del Señor, entonces estoy decidiéndome por las cosas del enemigo. Acordémonos una cosa, que su salvación le corresponde 100% a nuestro Señor. Su perdición le corresponde 100% a usted. La decisión está allí. Señor, sálvame, o Señor, déjame que me condene. Una de dos. El Señor está bien, no quiere, está bien. Está bien. Y dice, caiga en la condenación, o sea, en el efecto, ya sea, en este caso, el efecto en contra, que caiga en condenación, por medio de una sentencia. Pero ¿qué condenación es? La sentencia del diablo, la condenación del diablo. También es necesario, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo. ¿Se acuerdan de la palabra lazo que estábamos viendo el otro día? ¿Se acuerdan? La voy a buscar aquí, se la voy a poner a los hermanos que tal vez nos están viendo en cualquier otra parte del mundo. Se lo voy a poner a ellos, a ver si lo tengo por acá. A ver, aquí está. Creo que esta es. Aquí está. No era. Esta es la otra. Esta. Pongo la explicación acá. La palabra lazo en los originales no se refiere a un lazo de que anda atrapando bestias grandes, los grandes búfalos, los grandes toros, no. Avecillas tontitas, pues ahí la avecita sencillita, le ponen su semillita por ahí, ay mira, qué bueno. Entonces si se acerca y empieza a comer, y el lazo, a eso se refiere,
le amarra su patita, se la termina quebrando, se termina quebrando las alas, se le termina reventando la cabeza llena de sangre, y el enemigo tranquilito y lo deja, no tiene prisa, ya lo amarró, ya lo entrampó, sino que después viene, no, tranquilo, da mal testimonio, enseña mal, da que tu mujer se comporte mal, tus hijos se comporten mal, que tu hijo haga todo esto, que tú hagas todo esto. Pero no te me bajes del púlpito, ahí te tengo, pero exacto, ahí estás metido en la trampa del diablo. Y en el momento que al diablo se le antoja, va a llegar y sencillamente va a llegar a masticar. Dice el Salmo, creo que es el Salmo 120, ¿qué? 123, si no me equivoco, 123, 122, donde dice, no nos entregaste a los dientes de ellos. Continuamos en esto, aquí está, a esa trampa, a esa trampita se refiere. No pensemos cuando dice el lazo del diablo, se refiere a un gran lazo como esos para amarrar los barcos. De repente vea cómo es un lazo para amarrar un barco. Son allá en mi país, en la zona de las costas, a esos lazos, yo no sé cómo le llaman en su país, pero a esos lazos le llaman lingas, con L, lingas. Decía, consíganse un lazo. Y ahí va con el lazo. No, me trajiste una linga. Yo ocupo nomás un lazo. Me trajiste muy grueso, pues el lazo que me trajiste. Eso es una linga con L. Y dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ese es el lazo, ya se lo mostré. Una trampa. El lazo del diablo se refiere a una trampa sujeta con un nudo de ese que se apretó y atrapó al animalito, tranquilito. No, una avecita no se puede soltar de lo que le llamaríamos, ese hilo sería, tal vez en otros lugares le llaman cáñamo, hilo de cáñamo, o cordel, hilo de cordel. A eso se refiere. Fíjese lo que nos dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 7, yo lo leo para ustedes. Dice, manda, oiga bien, le dice a Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y ahí está la lista de cosas, en su momento vamos a llegar a ese lugar. Pero dice 1 Timoteo 5:7, manda estas cosas para que sean irreprensibles los varones, y va a ver que se refiere a varones también. Ahí lo va a ver. Ahora, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin suciedad, sin basura. Dice, sin mácula ni reprensión, hasta que la aparición de nuestro Señor, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería una mácula? Doy un ejemplo. Podría ser un ejemplo de mácula. Ahí podría usted encontrar algunos también. Por ejemplo, tiene usted un vaso de leche, pero aquella leche blanquísima y todo, y aquel en el vaso lo levantamos ahí y de repente usted encuentra, digamos, una garrapata ahí, que viene de la vaca también. Rapidito usted va a notar en la blancura, en la pureza de aquella vaca, tiene una garrapata. Podríamos hablar de, qué sé yo, una pintura blanquísima, blanquísima, lo vemos ahí y le cayó un pedacito de carbón. Eso es una mácula. Algo que arruina, algo tan pequeñito que arruina la pureza de algo tan grande. Entonces, si dice que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, que no te encuentren mancha, que no te encuentren nada en la pureza de lo que yo te he mandado hacer y que tú lo estás haciendo, que no vaya a venir a alguien, porque acordémonos que dice de que el varón tiene en el capítulo 2, aquí donde estamos, dice, pero es necesario que el obispo, o sea, la persona que pongo yo como observador, como guardia, como encargado, como todo eso. En inglés la palabra que se ocupa es, y la voy a decir por si alguien más allá, dice overseer. Overseer significa overseer, estar observando todo, que las cosas vayan en orden. Eso es un overseer. En algunas iglesias antiguas así le llamaban, y todavía se ocupa esa palabra, un overseer. Entonces dice que guardes el mandamiento. Imagínense que a usted le diga, hermano varón, también a las hermanas por supuesto, pero hermano varón, que tu iglesia, o sea tu casa de la que yo te he hecho sacerdote, guárdamela sin mácula.
Señor, ¿qué tal? Pero es que está difícil y el Señor lo sabe. Pero también dice, sin reprensión. Pongámonos a pensar nosotros, hermanos varones y hermanas mujeres y los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. ¿Cómo están nuestros hogares? Si el Señor llegara a mi casa, César, buenas tardes, Señor, pasa, y disculpa, Señor, mire, lo primero, pasa, Señor, pero disculpa, pero es que no he tenido chance de barrer, no he tenido chance de esto, no he tenido chance de limpiar, y normalmente cuando visitamos a alguien, ay hermano, no te preocupes, ay hermano, no te preocupes. ¿Se acuerda que es lo que les decimos a los hermanos cuando visitamos a alguien así? Y que cuando abren la puerta, los hermanos ahí recogiendo cosas del suelo rapidito. Nos ha pasado, ellos recogiendo las máculas del suelo, recogiendo acá y corriendo y todo eso, y tirando debajo del sillón, apartando, y niños recogen, ay hermano, hermana, mira cómo está la casa, y no te preocupes hermana, si mi casa está peor. No vea mi casa la tengo más desordenada, pero es para darle ánimo a la persona. Puede ser que no, puede ser que sí. Ahora si el Señor llegara y nos dice, a ver, déjame ver, y que entre el Señor y nos dice, a ver cómo está tu casa, tu alma, tu iglesia, ¿cómo está tu iglesia? Nos va a decir el Señor, no te preocupes, César, tranquilo, si mi casa yo la tengo más desordenada que la tuya, no. El Señor va a llegar con toda autoridad y le va a decir, Ahora, si nosotros llegamos donde algún hermano, alguna hermana, llámese lo que sea, hermano, es que mira, tengo este tiradero, hermana, es que tengo este tiradero, hermano, no te preocupes, o hermana, no te preocupes, ¿en qué te ayudo? Vamos a recoger, yo te ayudo a recoger eso. Pero ¿cómo, hermana, y tu casa? No, mi casa no tengo ordenada, no te preocupes de ya, yo te ayudo. ¿Qué diferencia en cuanto a eso? O también pueden salir de la casa esta, de aquella, y de repente vamos a visitar, vieran de la casa donde ven. Oh sí, que vengo de la casa de la fulana aquella. Y vieran cómo tiene todo de cochino ahí en la casa, todo sucio. Vamos a ver esa palabra más adelante. Vamos a ver la calumnia más adelante aquí mismo, en este capítulo. Si vieras el tiradero que tiene esa mujer. ¿Y por qué no le ayudaste? No, ese es problema de ella. Yo me encargo bien de mi casa y de mi casa nadie puede decir nada. No tengo mácula en mi casa, no, hombre, la calumnia. Ya vamos a ver qué es lo que significa más adelante la palabra esa. Irreprensible. No que seamos varones perfectos. Del versículo 2, 1 Timoteo 5:7 o 1 Timoteo 6:14. No es que seamos perfectos, sino que irreprensibles. Quiere decir de que no pueden tener nada en contra de nosotros, que nos puedan decir, mire, se está ahí en el altar, digamos, o está atrás del púlpito, pero si lo conocieran. Ese hombre está lleno de máculas, no solo tiene una, sino que tiene un montón de suciedad. Pero ahí está montado. Para ir a esa iglesia y ser como ese, mejor no voy a ningún lado. Y la palabra del Señor es blasfemada porque no están despreciando la casa del Señor por lo que es el Señor, sino por lo que somos nosotros. La palabra esta, irreprensible, algunos le dan el contexto entendible. Imaginémonos esto. Imagine esto conmigo, por favor. Y yo creo que di el ejemplo de eso el otro día. Yo creo que lo di, pero lo voy a repetir así rapidito. Como una persona que tiene que defenderse de los golpes de alguien. Normalmente, digamos alguien que tenga experiencia poniendo las manos y golpeando. Pone las manos y empiezan a defenderse. No que no les van a tirar golpes, no que no van a querer golpearlo, sino que no van a poder porque tiene buena defensa. A eso se refiere. A mí me han atacado, usted lo han atacado y de repente también nosotros hemos atacado. Eclesiastés capítulo 7 dice, todos hemos hablado de todos hemos fallado. Así como en el versículo 3, del versículo 10 de donde estamos, dice, a estos también sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea que el mismo requisito, ya sea obispo, ya sea presbítero, ya sea pastor, ya sea lo que sea, el mismo va para todos. Y como dije el otro día, Pablo no nos muestra aquí en el Nuevo Testamento, no como en el Antiguo, que teníamos sacerdote era definido para esto, y ya cada los cantores, los sacerdotes que eran guardas de la casa, los sacerdotes que cada sacerdote tenía una obra específica.
Cada quien, una obra específica. Eleazar se encargaba incluso del aceite de las lámparas, del aceite de la unción. Solamente él, y cada quien tenía su función. Aquí, en realidad, si le buscamos, si alguien me puede tal vez poner algún, no sé yo, qué sé yo, algún comentario ya cuando alguien lo vea, o pueden hacer ustedes el comentario. Pero dígame cuándo en alguna, y esto nosotros de manera orgánica, la iglesia de manera natural, la iglesia fue poniendo a las personas en lugares más altos. Nosotros lo hemos hecho. Empezamos a admirar a las personas. Y porque el nombre se oye ostentoso, pomposo, importante. Hermano, va a venir el hermano obispo. Y todo el mundo corriendo. Todo el mundo corriendo. Ahora díganme si va a venir a visitarnos un hermano diácono de otra iglesia. El diácono. Ese no es nada. Pero en realidad sí, todos estamos en lo mismo. A todos se nos pone los mismos requisitos. Y Pablo no da una gran diferencia entre uno y otro. Obispo, presbítero, pastor, diácono, el trabajo de todos nosotros es velar por la iglesia del Señor. Efesios 4:11 en adelante, 4:10 en adelante. Ese es nuestro trabajo. No imponiéndonos a la fuerza sobre ninguno de ellos. Y voy a cortarlo hasta aquí. Quedan 5 minutitos. Pero para el próximo fin de semana quiero tocar este tema donde dice, y lo voy a tocar más de lleno, marido de una sola mujer. De una sola mujer. Lo voy a tocar más a fondo el próximo fin de semana. Hoy por hoy, aquí terminamos. ¿Sí me ayudas? Por favor. Hasta aquí terminamos. Cierro mi Biblia. Pido que ustedes se pongan de pie.